Dios te creó con un potencial tan grande que tú no eres capaz de entender y comprender con qué potencial te creó Dios. ¿Lo saben? ¿Qué es un potencial? Pastor, ¿qué es un potencial? ¿Cuántos saben qué es un potencial? ¿Sí? A ver, potencial. ¿Qué es un potencial, chicos? Aquí, atento. Despierta, ayúdenme. Algo que está en crecimiento. ¿Qué más? Es algo que tú tienes que todavía no lo has desarrollado. Aleluya. Es algo que tienes dentro. Es una fuerza, un poder que tiene que salir a flote para desarrollarlo. ¿Ok? Eso es un potencial. Hay cuánta gente que tiene potencial y nunca explotó el potencial que tenía. ¿Conocen de gente así? Uy, qué talento, qué capacidad, qué inteligencia, pero nunca lo aprovechó. ¿Por qué? Porque son flojos, no son metódicos, no trabajan, no estudian, son perezosos, ¿sí o no? Y Dios te dio un potencial para que tú lo saques a flote, para que tú comiences a desarrollarte y comiences a bendecir. ¿Ok? ¿Cuántos se acuerdan de lo que hablamos el domingo pasado? Entramos en un tópico, rápido. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se llamaba la prédica? Saboteadores. Así no vale, chicos. Ya pusieron en la pantalla. Saboteadores, claro, ahora todo el mundo me miraba así, ¿verdad? Hasta que pusieron en la pantalla. Saboteadores de la visión. Y hablamos de que cuando tú comienzas una obra, ya sea en el mundo natural, en tu trabajo, en tu casa, en cualquier sitio, y mucho más en la iglesia, siempre se van a levantar opositores. ¿Se acuerdan de lo que dijimos? Siempre va a haber gente que va a querer detener ese avance, ¿sí o no? Cuando tú comienzas a prosperar, vas a ver gente que va a querer detener tu crecimiento. ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó, sí o no? Muchísimas veces. Más de lo que uno quisiera. Tenemos gente que quiere detener más nuestro crecimiento que gente que te empuja para adelante. Que gente que te diga, tú eres capaz, hazlo. Que te apoya, que te afirma, que te alienta, que te motiva, que te inspira, ¿sí o no? Necesitamos gente que vaya por delante nuestro para que nos empuje y podamos desarrollar el potencial que Dios nos dio. Pero cuando tú te pones en la visión de trabajar por la obra de Dios, siempre va a haber estos. Van a haber estos géneros que son saboteadores, boicoteadores, gente que va a ir en contra de la palabra, en contra de la visión, en contra del llamado, en contra del ministerio, en contra del crecimiento, en contra de la madurez que Dios quiere traer sobre tu vida. Aún en contra de las promesas de Dios. ¿Sabes por qué? Porque este mundo es un mundo racional. Y hemos cantado hace rato, esto no es por vista, esto es por fe. Hay tiempos donde tú tienes que caminar por fe, donde tú no ves nada, donde tú no ves absolutamente nada. Y Dios te dice, por ahí es, tienes que comenzar a caminar. Tienes que comenzar a creerle a Dios. Pero la mentalidad natural de Grecia te dice, no, si no tienes nada, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? No lo vas a conseguir, no lo vas a lograr. ¿Te dice eso o no te dice? ¿La limitación dónde lo tenemos? Aquí. Hay una batalla en tu mente que te va a decir, créele a Dios o cree lo que el mundo te está diciendo. Y cuando tú decides mal, las consecuencias se notan. ¿O no? Cuando tú tomas malas decisiones de algo que Dios te dijo que haga y no lo hiciste, las consecuencias lo vas a sufrir tú, y tu familia, y tu generación, y tu descendencia. ¿O no? ¿O no? ¿Han tomado decisiones incorrectas alguna vez? ¿Cómo te fue? Ay, pastor, no hagas esas preguntas, ¿verdad? Preguntas trampas, ¿sí o no? Yo creo que todos hemos tomado malas decisiones en algún momento. Yo creo que todos hemos tomado malas decisiones. Y las malas decisiones traen malas consecuencias. Porque más tarde o más temprano vas a tener que pagar esas consecuencias. ¿Ok? La palabra de Dios es clara, dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Entonces, cuidado, chicos. Cuando tú vas a hacer algo por la obra de Dios,
ten presente que es Dios quien va a guiar tus pasos. ¿Ok? Nehemías, vamos a Nehemías. Voy a hacer un repaso de lo que dimos en un pantallazo rápido, un paneo general de lo que dimos el domingo pasado, y voy a meterme en tópico. Faltan todavía muchas cosas. Faltan todavía 4 tipos de saboteadores de la visión o de la obra de Dios. Amén. La primera de ellas dijimos, Nehemías 3:5. ¿Cuál era la primera de ellas? Los negligentes. Los negligentes. Dios odia a los negligentes, ¿sí o no? ¿Odia o no odia a los negligentes? Y hay un problema que tenemos nosotros los latinos. Los latinos, voy a decir con L mayúscula, que es que retrasamos las cosas. Siempre retrasamos las cosas, no lo hacemos en el momento en que tenemos que hacerlo. Y cuando lo hacemos a medias. ¿O no? O eso nos pasa a nosotros solamente. Mía culpa, Señor. Yo pecador. Mentira. Nehemías capítulo 3, versículo 5 dice: e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. ¿Qué dijimos el domingo pasado? Que cuando tú te crees en tu mente ser tan grande, que ya no eres capaz de hacer la obra de Dios. ¿Sí o no? Cuando tú te crees tan grande, es que lo haces a Dios pequeño. ¿Sí o no? ¡Qué tremendo! Entonces, el creerte grande viene a tener un paradigma y frena el proceso en el crecimiento de Dios. ¿O no? ¿Sí o no? A ver, están aquí, ¿verdad? Sí. Qué tremendo cuando tú le estás diciendo a Dios: yo soy grande, yo me lo merezco, todo lo que he conseguido lo he conseguido con mi trabajo, nadie me ayudó. ¿Escucharon eso, verdad? La Biblia habla de un hombre rico que trabajó mucho, que llenó sus graneros, estaban llenos, repletos, y dijo: alma mía, gózate ahora en todo lo que has hecho y disfruta. Ese día vinieron a llevar su alma, se murió. ¿Dónde quedó toda la bendición que había tenido Dios? ¿Sabes por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. ¡Qué tremendo! Cuando tú trabajas y trabajas y trabajas y trabajas y no eres capaz de reconocer que es Dios quien te da la fuerza, te da la salud, te da la gracia, te da la inteligencia, te da las estrategias para que tú puedas ganar tu dinero, ¿o no? Entonces, pero a mí nadie me ayuda. Yo conozco gente con un orgullo tan grande que me dice: mira, yo todo lo que me propongo yo lo cumplo. ¿Escucharon eso, verdad? Todo lo que yo me propongo yo lo cumplo, porque yo trabajo, yo con mi esfuerzo, yo. Su juego preferido es yo, ¿verdad? ¿Entienden? Pero cuando tú dices yo, deja fuera a Dios. El egoísmo, el creerte que tú eres capaz de hacer todas las cosas. Entonces dice que los grandes de los tecoitas, sus grandes, no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Aquí ni tú eres grande, ni yo soy grande, el único grande es Jehová de los ejércitos. No hay otro grande, a Él servimos. Tú no puedes creerte tan grande que ya eres tan negligente que no puedes trabajar en la obra del Señor. Dijimos también que si tú no eres capaz de vencer el proceso de negligencia, te pasa ¿a dónde? A la indolencia. El negligente, el que viene el domingo para saciar su espíritu, el espíritu religioso decía: yo ya he cumplido con Dios, pero en la semana no se involucra con nada. No evangeliza, no va a casa de paz, no hace nada. No le importa la obra de Dios. No viene a las oraciones, ¿verdad? No se involucra con nada. Ese es una persona que es indiferente a la obra. Ahora, un indolente es alguien que ya no siente ni un dolor, que ya no le importa absolutamente nada. Y si tú la negligencia no comienzas a tomar con pinza, decir esto no viene de Dios, te va a llevar a la indolencia. Ya no vas a tener pasión por la obra de Dios. Ya no te va a importar. Indolencia significa sin dolor. Indolente es una persona que no siente dolor. Y qué feo cuando tú no sientes dolor por lo que Dios ama. Por las almas que estaba diciendo la líder Brisaida, por las almas que se están perdiendo. La cantidad de gente perdida en la droga, en el alcohol ahí afuera, ¿sí o no?
gente discutiendo, relaciones rotas, matrimonios que se separan. Y a ti te da igual, te da lo mismo. ¿Es correcto para un cristiano que conoce la verdad ser indolente ante esa situación? A mi esposa y a mí nos duele ver hasta los perritos que están sueltos ahí en Ucrania. Imagínate. Y los niños. Y la gente sin casa. Qué fea es la guerra, ¿verdad? La codicia de los hombres hace que pase esto. Qué feo. Qué feo. ¿Vale? Dame Nehemías. Segundo, que pusimos nosotros el domingo pasado. Hasta ahí nos quedamos. Segundo tipo de saboteador, ¿se acuerdan? Los rumores. Mira, dice, y nuestros enemigos dijeron, no se sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Apuntamos dos cosas. En medio de ellos. ¿Se acuerdan que lo que dijimos el domingo pasado? Que hay gente que va a venir en medio nuestro. ¿A querer qué? Cesar la obra. Escuchen. ¿A que hagamos qué? Cesar la obra. ¿Qué quiere Satanás, el diablo? Detener la obra. ¿Pero a quién va a usar? A personas. Para detener la obra. Hoy voy a hablar de eso fuerte. Escuchen. Impresionantemente hay que tener en cuenta que se van a levantar. Dame el versículo 12, hija, por favor. Versículo 12 dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, ¿quiénes venían? ¿Quiénes venían? Los judíos, el pueblo escogido por Dios. ¿Habitaban con quién? Con los enemigos. Con los enemigos. ¿Con quién te estás juntando tú? Ay, pastor, porque en mi trabajo todos son mundanos, sí, pero tú tienes que ser la luz en medio de las tinieblas. Tú tienes que ser el ejemplo que la gente mire. Tú no puedes participar. En mi trabajo, el otro día hicieron un chiste verde. No estaba maduro. Un chiste verde. Y me miraban a mí y dije, no, a Jorge no le gusta eso, ¿verdad? ¿Sabes? No puedes compartir algo que viene de las tinieblas. Y si tú no eres luz en medio de esas tinieblas, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a traer un poquito de conocimiento en medio de una situación, en medio de un trabajo donde todos son mundanos, que eso es normal? En un trabajo mundano eso es normal, ¿sí o no? ¿Verdad? Y hablar con palabrotas y con tacos, por aquí, por allá, hijo de eso, ¿verdad? Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces vinieron a decirle, vinieron a contarle un rumor, que habían enemigos que le iban a caer encima. ¿Por qué? Porque los judíos escucharon que los muros se estaban reconstruyendo. Y ellos querían ser parte de la obra. Ellos querían ser parte de esa reconstrucción de Jerusalén. Pero hubo un rumor que les dijo, no vayan, hasta 10 veces por día. No vayan. Porque ahí los van a matar, le van a caer encima. Me estaba llamando la atención en estos días que dice que hay ucranianos de todas partes del mundo. Escuchad. Que han ido a su país a defenderlo. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Sí o no? Y sin embargo, la publicidad rusa dice, no, estamos aniquilando a todo el mundo, estamos matando a todo el mundo, ¿verdad? Estamos limpiando esa nación. Qué tremendo. Pero ellos no escuchan. Ellos van a defender su casa, su territorio, su país, su nación. Ellos van a defender su nación. Qué fuerte, ¿verdad? Siempre yo les dije que cuando yo estaba preparando esta palabra, lo relacionaba bastante con los tiempos que estamos viviendo. Estos tiempos de guerra. Estos tiempos donde la gente va a intentar derribar, destruir, va a intentar raer de la tierra, pero cuando tú tienes una palabra de Dios, tú te levantas. Tú te levantas. ¿Ok? Vale, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Alguien tiene que levantarse a decir, no teman, no teman.
Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Él va delante nuestro y Él prometió que iba a guardarnos. No temas. ¿O te sientes acobardado? ¿O te sientes con miedo? ¿O te sientes con temor? En una situación complicada. ¿Cuántas veces sentiste miedo? ¿Sentiste duda? ¿Sentiste temor? ¿Cuántas veces? Porque vinieron cosas a tu mente atacando tu mente. Cuando Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Yo soy varón de guerra, yo peleo por ti. ¿O no? ¿O no? Yo peleo por ti, yo voy delante tuyo. ¿Sabes por qué? Porque tu dependencia de Dios está en lo que las otras personas dicen. Y no está fundado en lo que Dios dice. ¿Entiendes? Por eso te desestabilizas. Por eso te deprimes. Qué tremendo. Pero cuando tu fe está puesta en Dios, venga lo que venga, no te va a mover. No te va a mover. Hablamos aquí muchísimas veces, cuando la tormenta viene y comienza a torcer las palmeras que están cerca de la playa, ¿sí o no? Y se tuerce aquello, se tuerce hasta el suelo, pero no se rompe. Así es como Dios te preserva. Puede venir tormentas, puede venir vientos huracanados, pero ¿sabes qué determina que no te quiebres? El fundamento, la raíz donde tú estás puesto. Esa raíz firme, asentado en la roca. Cuando estás firmado en la roca te van a torcer, te van a mover, te van a querer derribar, pero no lo van a conseguir. Porque hay alguien que te sostiene. Hay alguien que pelea por ti. ¡Aleluya! Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acuérdate quién pelea por ti. Acuérdate que tenemos a un Dios grande y temible. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas y por vuestras mujeres y por vuestras casas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Perdón qué? Ay, pastor, pero nosotros fuimos llamados a ser pacificadores. Cuando tienes que pelear, tienes que pelear. Cuando tienes que pelear, tienes que pelear. Tú sabes que en el mundo espiritual, escúchenme, me llamó mucho la atención. Tú sabes que en el mundo espiritual habla mucho de guerra, de batalla, de pelea, de milicia. Y que Dios te dio a ti una armadura celestial. ¿Por qué te dio una armadura celestial? ¿Para qué? ¿Para qué? Para defenderme, pastor. Tengo los demonios encima mío, pastor. No. Vete, pelea. Cíñete. Tienes espada, escudo, presto, cinturón, coraza, yelmo. Tienes de todo para salir adelante en victoria. Dios ya te lo dio. Dios te dio eso, pero tú, como no sabes la palabra, no lo utilizas. ¡Wow! Ay. Cuando tú te vistes de la armadura y tú peleas con fe, Dios te bendice, Dios te prospera, Dios te defiende y Dios te da la victoria. ¿Te da o no te da la victoria? A partir de ahora, escúchame, te desafío a partir de ahora. Cuando tengas una situación difícil, dura, confía en Dios. Señor, yo voy contigo. Señor, te presento esto. En tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tu suegra, con quien sea. ¿Está viendo, pastor? Sí, me está viendo. Escucha, con quien sea. Preséntaselo a Dios. Camina en integridad, camina en santidad y la victoria te lo va a dar. ¿Sí o no? Ahora, me llama la atención porque Nehemías dijo: pelead por vuestras mujeres. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay un espíritu que tú detectas, un espíritu de temor, de rumor, de murmuración, tú tienes que pelear. Amén. Tú tienes que pelear, tú tienes que cortar en la lengua a Satanás, el diablo. No te puedes quedar, que aquí no ha pasado nada. No. No te puedes quedar pasivo. Y ahí se levantó Nehemías y dijo: a pelear se ha dicho contra este espíritu. Acuérdate quién va delante tuyo. Tenemos a un Dios grande y temible. Acuérdate. Aleluya. Tú no vas solo. Escucha, tú no vas solo. Entonces tienes que entender esto.
Hay momentos donde tenemos que ser pacificadores, pero hay momentos donde tenemos que pelear contra los espíritus que vienen a atacar la obra del Señor. ¿O no? ¿Sabes por qué? Porque el rumor detiene muchísimo la obra de Dios. Hablamos el otro día, ¿se acuerdan? Cuando vas a hablar de un líder, de un hermano, de un pastor, cuando vas a manchar su reputación, que Dios ponga temor de Jehová sobre tu vida. No sueltes, no digas nada. Y hay personas que son expertas que cuando pasan cosas buenas dentro de la iglesia, no lo comentan. Oh, pero cuando apenas pasa algo malo, se activa la lengua de una manera sobrenatural. Yo quiero transmitir esto, tengo que contarle a fulanito, a fulanita, esto no puede pasar. Si tuviera lo que hizo el pastor, si tuviera lo que hizo el líder Michael, el líder Jorge, no, eso no puede ser, imagínate. Voy a contar a todos. Y tú no sabes que estás siendo instrumento de Satanás. Instrumento de Satanás. A lo mejor te contaron y no es ni cierto. Porque el rumor, la murmuración, es la cosa más cobarde que usa Satanás para manchar la reputación de los líderes, los pastores. ¿O no? ¿Te ha pasado alguna vez que alguien habló mal de ti? A ver, levante su mano. ¿Alguien habló mal de ti? A ver, bajen las manos. ¿Cuántas veces cuando hablaron mal de ti era cierto? A ver, levanta la mano. Porque si hablan con motivo, pues tienes que tirarte en el suelo, pedirle perdón al Señor y decir, Señor, no va a volver a pasar. Pero si no es cierto, ¿ok? Si no es cierto, ojo. Amén. Dame el otro versículo. Seguimos. Seguimos, vamos. Tenemos dos. Nehemías 5:1. Nehemías 5:1. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra los hermanos judíos. Tercer saboteador de la obra, la división. Ay. Cuando yo estaba escribiendo esto de división, me vino a la mente algo que yo había escuchado por ahí, que dice, divide y vencerás. ¿Conocen esa frase? Divide y vencerás. ¿Quién lo dijo? Julio César, los políticos, Nicolás Maquiavelo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Eh? Aquí venimos a aprender también, ¿sí o no? Satanás, el diablo, es el experto en dividir, porque a él no le gusta la unidad en el espíritu. Por eso tenemos aquí una canción que dice, somos uno en el espíritu, uno con el corazón de Dios y nos unimos. Porque la unidad genera poder, la unidad genera aceleramiento, la unidad genera autoridad, genera unión, genera más fuerza. Y tienes que entender que Satanás, el diablo, va a venir siempre a querer dividir para detener la obra de Dios. Qué tremendo. No sé si somos conscientes de que cuando yo peleo con mi hermano, yo estoy dividiendo. ¿Sí o no? Cuando un matrimonio se divorcia, ¿qué es? ¿Una separación o una división? Cuando se va uno de los cónyuges es una separación. Separación es algo físico, algo geográfico. ¿Sí o no? Se va. Pero la división ya comenzó antes. ¿Entiendes? La división comenzó antes de la separación. Y en las iglesias puede pasar esto. La división dentro de la casa. Podemos estar juntos, pero no unidos. Juntos, pero no unidos. Cuando no tenemos en claro cuál es la visión de la casa, y yo tengo mi propia visión, y ella tiene su propia visión, y el otro grupito por allá con otra visión, y aquel lidercito o líder con otra visión. Cuidado, chicos, cuidado. Aquí estamos trabajando con una visión de esta casa, una visión de nuestros padres espirituales, una visión que nuestros padres adoptaron de sus padres espirituales. Voy a hablar hoy de genética también.
Pero cuando tú sabes que tú trabajas por una visión de tu casa, digan conmigo, de mi casa. ¿Cuántos se creen parte de esta casa? A ver, levanta. Y los que no son, vamos a orar para que lo sean. No pasa nada si no te sientes parte todavía. Amén. Pero la división es uno de los factores saboteadores de la obra de Dios. Él es experto en dividir. Dame Juan o Lucas. Marcos, va. Uno de los... Me gusta más Marcos. Marcos 3, 24 y 25. Si un reino está dividido contra sí mismo, el reino no puede, ¿qué cosa? Permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Esta obra puede permanecer si cada uno tira para un lado, para otro. No, vamos a hacer lo que sea. No, yo siento del Señor, pastor. Hoy yo siento del Señor, ¿verdad? Yo no puedo decir que he ido a muchas iglesias en España, pero he ido a algunas donde no se tenía una estructura. Cualquiera se levantaba y daba una palabra, una profecía. No digo que esté mal, si es guiado por el Espíritu Santo. Pero escuchabas cada cosa que te chocaba el espíritu. Entonces yo digo, Señor, dice que el pueblo se desenfrena por causa de conocimiento. Tenemos que entender que en una casa, si todos son padres, ¿dónde están los hijos? ¿O es así? O todos son hijos y no hay padre. Imagínate los padres de familia. Nosotros tenemos 2 nada más. Gracias a Dios. Imagínate que tuviéramos 5 hijos y no hay papá, ni mamá, que pueda poner orden. ¿Se sacan los ojos? Literal, ¿eh? Se jalan del pelo, ¿eh? Muchas cosas. Por eso es que es importante saber que una casa unida sí permanece. Y una casa dividida en sí misma nunca va a prevalecer. Una de las cosas que a mi esposa y a mí nos acusaron cuando salimos de una iglesia fue que dividimos la iglesia. Escucha, que dividimos la iglesia. Salimos solamente mi familia y después de un mes salió mi hermana. No trajimos a nadie, nunca invitamos a nadie, nunca. Delante de Dios lo digo, nunca. Fue uno de los consejos que nos dijeron. Había gente que quería venir con nosotros. Después de 6 meses abrimos nuestra primera casa de paz con gente nueva. ¿Saben por qué? Porque si yo hubiera dividido una iglesia, ese espíritu estaría aquí. Y ese espíritu, cuando crezcamos, dividirá la iglesia. Eso no queremos, es una maldición. Es una maldición. ¿Entienden? Chicos, ojo con eso. Conocemos iglesias que han dividido, otras iglesias y hoy están cerradas. Hoy están cerradas, ¿por qué? Porque ese espíritu está ahí. Si nosotros seguimos por la gracia de Dios, porque siempre hemos querido hacer las cosas bien. Amén. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Dame Nehemías. Nehemías 5:6 dice: y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. ¿Qué habíamos leído? Que entre ellos, entre los hermanos, se estaban peleando. Se estaban peleando. Porque algunos hacían cosas que le molestaban a otros. Algunos querían ponerse por encima de otros, ¿sí o no? Dame el versículo anterior de Nehemías, hija. Al versículo 1, sí. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos. Los propios hermanos judíos. Había una pelea, había una riña, una discusión. ¿Y ahí qué hizo Nehemías? Se enojó. Cuando tú ves un espíritu de división, enójate. Enójate. Uy, pastor. No, si puedes enojarte, Jesús se enojó. Airaos, pero no pequéis.
Uy, no, qué nervioso el pastor. No. Cuando hay que cortar, hay que cortar. Y aquí yo y algunos líderes cuando nos bautizamos, de aquí para acá no sé, nos entró al agua. Algo pasó. No, mentira. Enójate. Nehemías se enojó. Escúchame, Nehemías se enojó. ¿Qué dice? Versículo 5. Entonces, dame el otro. Me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Dame el siguiente, venga. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Mira lo que hizo Nehemías. Mira lo que hizo Nehemías. Esto es lo que vamos a hacer aquí en las casas de paz ahora. Mira. Versículo 13. Y reñí con ellos y los maldije. Y no, esto no vamos a hacer. Escuchen, esto no vamos a hacer. Esto era Antiguo Testamento, eso no se hace ahora, ¿ok? Mira lo que dice Nehemías. Y reñí con ellos y los maldije y herí a alguno de ellos y le arranqué los cabellos. El primer peluquero de la Biblia. Y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Nada que ver, tú no tienes nada que ver con el mundo. No tienes que tener ninguna relación, si no te van a arrancar de los pelos. No. El Espíritu Santo va a venir y te va a recordar. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando no hay unidad en la casa. Por eso es que tienes que tener pertenencia por esta casa. ¿Sabes? Cuando tú te sientes parte de esta casa, tú amas esta casa y cuidas esta casa. ¿O no? Porque hay gente que en la semana viene limpia para que tú vengas un domingo y lo veas todo limpio, todo con un aroma. ¿Por qué? Porque aman la casa. Aman la casa de Dios, ¿sí o no? Aman la obra de Dios, ¿verdad? ¿Verdad, Silvia? ¿Verdad? Aman la casa, ¿verdad? ¿Verdad, Merche? Aman su casa, ¿sí o no? Y a eso te llamo Dios, amar su casa. Una casa dividida no prevalece. Un reino dividido no prevalece. Tienes que amar la casa donde Dios te ha traído. Y si eres parte, hijo de esta casa, ama tu casa. Amén. Seguimos. Cuarto espíritu. Nehemías 6. Gente. Cuarto saboteador. Gente con un espíritu equivocado. Rápido corremos. Gente con un espíritu equivocado. Nehemías capítulo 6, versículo 10 al 12 dice: vine luego a casa de Semaía, hijo de Delaía, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Versículo 11. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías, ¿acaso yo tengo miedo? Me están diciendo que van a venir a matarme. ¿Acaso tengo que esconderme yo en la casa, en el templo, en la casa de Dios, para salvar mi vida? Y los que están trabajando, y mis hermanos que están ahí construyendo, y mi pueblo que está ahí trabajando. O sea, y ahora yo me voy a esconder. Versículo 12. Subráyalo en tu Biblia. Subráyalo. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Qué tremendo. El libro de Nehemías no nos habla de ningún milagro. Escucha, cuando tú lees Nehemías, tú no vas a ver cielos abiertos, no vas a ver maná del cielo que cae, no vas a ver ángeles que suben y que bajan. Es un libro cronológico que habla de la reconstrucción. No vas a ver nada sobrenatural. No digo que no vas a ver a Dios hablando, porque Dios sí hablaba, pero no había profecías.
Y encima la única profecía que le dieron a Nehemías era falsa. Era falsa. Entonces, el pueblo tiene que tener discernimiento espiritual. Amén. Porque Nehemías entendió que aquella profecía dada por un sacerdote de Dios no era de Dios. Entendió que aquel sacerdote estaba siendo sobornado por sus enemigos para detener la obra. Cuidado, cuidado con las profecías que te dan. Oye, es que me dieron profecía, me voy a casar con una rubia de ojos azules, 90, 60... No, chiquito, cuidado. Cuidado, que eso puede ser del alma de la persona. Una profeta me habló y me dijo, cuidado, chicos, cuidado. Aquí tomamos con pinzas las profecías. Creemos en el espíritu profético. Creemos en el ministerio del profeta, clarísimo. Claro que sí. Pero para que tú sueltes una palabra profética, tiene que venir de Dios. Y tiene que ser probado por Dios. ¿Entiendes? Qué tremendo. Y Nehemías dice, y entendí. Digan conmigo, y entendí. Que aquella profecía no venía de Dios. Cuando te dan una palabra, ora. Dile, Señor, dame discernimiento espiritual. Dame discernimiento espiritual para detectar con qué espíritu me están hablando. ¿Necesita la iglesia discernimiento espiritual? ¿Sabes por qué? Tanto los líderes, los pastores como los hermanos, cuando vienen a decirte algo, tienes que tener un discernimiento para saber por qué te dijo tal cosa, con qué espíritu te lo dijo, con qué toque lo hizo, se acercó, cómo se acercó a ti, cómo se alejó o no. ¿Necesitas saber eso? Necesitas entender que siempre van a venir gente para detener la obra, para detener tu crecimiento, para detener tu proceso. O cuando estás creciendo y estás viniendo y te estás comprometiendo a la iglesia, ¿no tienes oposición en tu casa? ¿Eh? ¿Qué te vas a ir ahí? Te van a lavar, te roban el dinero, ¿sí o no? Yo recuerdo, y esto tengo que decir, bueno, después lo voy a contar. Después lo voy a contar. Tengo una bomba ahí que lanzar. Pero necesitas entender que va a haber gente con un espíritu equivocado. Déjame preguntarte, ¿tú crees que Dios puede usarte? ¿Cuántos creen que Dios puede usarte? ¿Sí? Ok, vale. Te voy a cambiar la pregunta. ¿Tú crees que Satanás en algún momento dado puede usar tu boca? Sí. ¿Ah? ¿Lo ha hecho? Dame el versículo. No, el siguiente. Dame Mateo. Mateo primero, dame Mateo. Mateo 16:23. Pero él volviéndose, Jesús, volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Imagínate al pastor Jorge decirle a uno, quítate de en medio de mí, Satanás. Imagínate, a ver, alguien, un voluntario, pero no. A ver, ¿a quién le puedo decir yo eso? A ver, un voluntario. Carolina. Imagínate a la mentora si yo digo, quítate de aquí, Satanás. ¿Se va a herir o no se va a herir? Mínimo. Uy, ¿por qué me dijo así? Uy, delante de todo el mundo. Uy, qué avergonzada estoy. Si yo quería lo mejor para el pastor. Yo no lo dije con ese espíritu. Pero Dios te dio un discernimiento sabiendo que lo que te estaba diciendo no era de Dios. ¿Entiendes? Y eso fue lo que Jesús hizo. Y le dijo a Pedro, quítate de aquí, Satanás, porque no tienes tu mira en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. Eres tropiezo. Y como me eres tropiezo para la crucifixión, para la muerte, la crucifixión y la redención, también eres tropiezo para toda la humanidad. ¿O no? Porque si yo no voy a esa cruz a morir, cada uno de ustedes van a tener que morir. Entonces prefiero sacrificar mi vida, aunque me duela, aunque me cueste, porque sí, me costó eso.
Prefiero hacerlo yo a que lo hagan ustedes. ¿Sí o no? Ojo, chicos. Seguimos. El siguiente y después volvemos al anterior. Lucas, dame Lucas, hija. Lucas 9, 52, 56. Y envió mensajeros delante de los cuales fueron y entraron en una aldea. Jesús, hablamos de Jesús. Dice que Jesús envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículo 54. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Versículo 50. Entonces Jesús, volviendo hasta 54. ¿Tú sabes cómo le decían a Juan? Al apóstol Juan, ¿sabes cómo le llamaban? A ver, ¿quién sabe? A ver. Chicos líderes. El hijo del trueno. El hijo del trueno. El hijo del trueno. ¿Sabes por qué? Porque lo que se ponía de matémosle, Jesús, matémosle. Y a este también, le matemos. Es más fácil, se lo mandamos ya rápido al padre, rápido. Matémosle. El que se ponía, qué fácil, ¿verdad? Si aquí todo el que viene y no recibe a Jesús, directo, cuellito, te lo llevan de la mano, ¿verdad? Así era Juan. Así era, hijo del trueno, matémosle, venga, claca, claca. Qué fuerte, ¿verdad? Juan y Jacobo dijeron: Señor Jesús, ¿por qué no te recibieron? ¿Por qué no mandamos ángeles? Como lo hizo Elías, y que consuma a toda esta generación, todo este pueblo. ¿Sí o no? Qué fácil sería evangelizar solo a los que reciben. Recibe al Señor Jesús, hermana mía. No quiero saber nada. ¡Vete, caja! Y tú, recibe al Señor. Bueno, yo sí. Si me lo dice tan persuasivamente, si me lo dice de esa forma, ¿verdad? Me toca recibir. Viendo estos sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Versículo 55. Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. O sea, que hay un espíritu operando aún en los discípulos de Jesús. ¿O no? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuántas veces has venido a la iglesia con un espíritu diferente al de tus pastores, al de tus líderes, a los de tu hermano? Un espíritu diferente, que nada te gusta. Uy, la alabanza, qué mal que canta la líder, ¿verdad? Qué feo que suena el sonido. Uy, es que el líder Michael salta mucho, no me gusta, ¿verdad? Uy, cantan rap en la iglesia. Es cristiano, ¿no? Aleluya. Hoy ponen luces psicodélicas. Es una discoteca, ¿verdad? Qué tremendo. Cuando tú tienes un espíritu diferente. Qué tremendo es cuando tú no puedes, en medio de esa alabanza, en medio de esa adoración, sentir la presencia de Dios. Sentir la presencia del Espíritu Santo. Porque yo he visto gente aquí, gente llorando y gente tocada por el Espíritu esta mañana, y gente danzando en el Espíritu. Y tú, porque estás tan preso con una mentalidad tan mala que traes de la religiosidad que te enseñaron, no eres libre para alabar, no eres libre para adorar. Cuando Dios quiere que te goces, disfrutes su presencia. Si no lo haces aquí, ¿dónde lo vas a hacer? ¿En la discoteca? Pues en la discoteca hazlo. ¿Estás entronando a Satanás, el diablo, en tu vida? ¿En tu casa? ¿En tus hijos? ¿Tu generación o no? Qué tremendo. Gente con un espíritu diferente. Volvemos a Nehemías, por favor, hija. La que no leímos. Nehemías 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Profetas usados por el enemigo. Gente de la iglesia, de la casa de Dios, usados por el enemigo para detener la obra. Necesitamos discernimiento espiritual.
para discernir quién viene, por qué viene y con qué intención viene. ¿Sí o no? ¿O no? Gente que te dice, pastor, no ves. Seguimos. Dame Nehemías 5. Quinto boicoteador o saboteador de la obra. Quinto. Aquí me voy a detener un poco. Nehemías 5:5. Quinto, apunta las deudas financieras. Apunta las deudas financieras. ¿Quién no tiene necesidad financiera en este tiempo? A ver, levante su mano. ¿Quién no tiene? ¿Quién no tiene? Nehemías 5:5 dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otro. ¿Sabes qué pasó en el tiempo antes de que Nehemías fuera a reconstruir los muros de Jerusalén? Los ricos comenzaron a escasear la comida, y los ricos dijeron, ¿quieres comer? ¿Quieres comer? Pues no tenemos dinero, pero tienes casa, ¿verdad? Sí, trae la casa. Cuando comenzaba a escasear de vuelta, ¿quieres seguir comiendo? Pues no tengo dinero. Pues ¿tienes viñas? Pues trae las viñas. Trae las viñas. Y seguía la escasez. Ya no tengo más nada que darte, no tengo casa, no tengo viña, pero tienes hijos. Trae tus hijos para servidumbre. ¿No te parece conocido esa estrategia donde Satanás, el diablo, quiere llevar tus hijos a la servidumbre? A robarte la generación, a robarte los hijos, a robarte la bendición. Entonces estas personas fueron influenciadas por Satanás, ¿sí o no? Entonces dice Nehemías, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos son como sus hijos, y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Las deudas financieras detienen la obra de Dios. ¿Tú crees que cuando tienes muchas deudas, trabajas tranquilo en la obra de Dios? ¿Trabajas o no trabajas tranquilo? Ahora, cuando hay una paz financiera, sí, ¿verdad? Cuando tienes una estabilidad financiera, tú no te preocupas de eso. ¿O sí? Pero qué difícil es cuando entendemos de que las deudas son un tropiezo y un saboteador de la visión y de la obra de Dios. Te voy a dar 4 cosas por las cuales el cristiano no prospera financieramente. Apunta, 4 cosas. 4 claves por las cuales el cristiano no prospera financieramente. 4, rápido. Apunta, que si no, no te voy a contar hoy, ¿vale? Rápido. 4. La primera, desorden financiero. Todo lo compras a crédito. Todo lo compras a cuota. Todo lo compras a deuda. ¿Qué pasó con el pueblo? Comenzó a endeudarse. Y a endeudarse. Y a endeudarse. Primero dieron sus casas, sus viñas y sus hijos e hijas en servidumbre. ¿Sí o no? Cuando tú no tienes un control administrativo de tu dinero. Yo te voy a preguntar una cosa. Cuando tú te vas al centro comercial y tú ves una ropa bonita, que no está mal desearlas, y tú no tienes dinero para gastar, pero tienes la tarjeta,
Le prendió la lamparita a algunos, ¿verdad? Ya lo pagaré. Pastor, ya lo pagaré. Hace un tiempo atrás conocí a una persona que malentendió la bendición de Dios. Que Dios ha venido a bendecirle. Estaba trabajando en una empresa de seguridad y se sacó en un mes un préstamo de 12.000 euros. Se compró un coche, una moto y ropa para él. ¿Está mal o está bien? ¿Ah? Por la duda nadie dice nada, ¿verdad? Al mes lo echaron. Y tuvo que vender todo aquello, mal vender, para pagar una deuda que se le había duplicado. ¿Es verdad o no es verdad? Ella sabe de quién yo hablo. Después te voy a recordar quién es. Qué tremendo cuando no entiende los tiempos de Dios. Qué tremendo. ¿Sabes qué dice el Salmo 23? ¿Quién sabe? A ver qué dice el Salmo 23. Jehová mi pastor y nada me faltará. Pero hay una versión que me gusta, que es una versión en inglés y dice Jehová mi pastor y no tendré deseo de nada. Que es muy diferente, ¿verdad? Entonces yo te invito a que tú vayas al centro comercial y veas un zapato bonito, una cartera bonita, un traje bonito. Digas que wow, qué precioso. Pero no lo necesito. Porque en este momento no estás en condición de comprarlo. Solo en el proceso donde no estás en condición de comprarlo. Si Dios te bendice y tú puedes comprarlo, cómpralo. Disfruta de la bendición que Dios trae sobre tu vida. Disfrútalo, pero no te vayas a meter en deuda. Para aparentar ser una persona que no eres. E impresionar a otras personas que ni siquiera le importas. ¿Te repito? ¿Sí o no? Ni le importas. Tú haces viajes, un coche del año, que lo has comprado en cómodas e infinitas cuotas, que no se termina nunca, ¿verdad? Por aparentar lo que no eres. ¿O no? Yo soy de las personas que odian la deuda. Odio deberle a alguien. No quiero nada a crédito, nada. Si puedo evitarlo, lo evito. Si puedo evitarlo, lo evito. No nos hemos comprado un coche porque no quiero meterme en una deuda. Imagínate. ¿Sí o no? Mi esposa lo sabe. ¿Sacamos eso y pagamos a crédito? No. Espérate. Tranquilo. ¿Estás trabajando bien? Sí. Tranquilo. ¿Ok? Cuidado. La deuda es una maldición tremenda. Es una soga que te metes al cuello y que si un mes no puedes pagar se te va apretando y te va apretando y te va apretando. Cada día se va apretando más. Chicos, no se metan en deudas, por favor. Vive con lo que tienes ahora porque la bendición de Dios va a llegar. Amén. Estás pasando por un proceso. Estás pasando por un proceso. Yo lo conté aquí varias veces, muchísimas veces. Los procesos donde Dios nos metió. 1 año y medio donde no tenía trabajo, donde no teníamos nada, donde juntamos los céntimos para ir al supermercado. Y aquí están mis hijos, yo saben. Escucha, procesos de Dios. Los procesos. Si tú pasas ese desierto, si tú pasas esa prueba, si tú pasas ese proceso, la bendición de Dios llega. Amén. La bendición y la abundancia de Dios llegan. Llegan porque llegan. Mi esposa decía, va a llegar un momento donde vamos a tomar las cosas, porque en aquel tiempo íbamos con calculadora. Íbamos comprando los productos de línea blanca, sin desmerecerlo, vamos. Pero lo más barato posible.
lo más barato posible para que nos alcanzara lo que teníamos. Y mi esposa decía, va a llegar un momento donde no vamos a mirar ni el precio y vamos a comprar. Y ese momento ha llegado, porque Dios nos ha bendecido tremendamente. ¿Entiendes? Pero tienes que pasar el proceso. Dios está probando tu fe. Dios está probando tus finanzas. Dios está probando tu corazón. ¿Ok? Primero, dijimos, desorden financiero. Segundo, apunta. Paradigmas de pobreza. Ay, que yo soy muy humilde, pastor. No. Esa gente que habla de la prosperidad, ¿verdad? Si quieres te hablo de pobreza. ¿Cuánto quieres ser pobre aquí por siempre? No. Si quieres te habla de bendición. Ahora, no malentiendas la bendición de Dios. No es esto como dicen la filosofía, ¿cómo es? La doctrina de la prosperidad. Algo así, ¿no? La doctrina de la prosperidad. Ah, que todo Dios... No. Si caminas en integridad, si caminas en santidad, si caminas en integridad y en santidad, dice la palabra de Dios, pedid todo lo que quisieres y os será dado. ¿Sí o no? Pero tienes que hacer lo tuyo primero. La gente quiere la bendición de Dios sin vivir en integridad y en santidad. ¿O no? Paradigmas de pobreza, rómpelo, quítalo. Quítalo. El Señor tuvo que romper un montón de paradigmas. Lo sigue haciendo todos los días en mi casa conmigo. Alguna vez va a servir y guardamos todo lo viejo. Va a servir. No sé si te pasa, ¿verdad? Va a servir, alguna vez va a servir. No, ahora estamos renovando, gracias a Dios. Estamos tirando todo lo viejo, regalándolo, ¿verdad? Y Dios tiene que hacer eso contigo. Dios no te puede dar algo bueno si tú no tiras lo viejo. Dios no puede llenar tu odre nuevo con cosas nuevas si el vino viejo sigue ahí. ¿O no? Qué tremendo. Paradigmas de pobreza. Rómpelo. Dile que está a tu lado. Rompe. Eso es un paradigma ahora. Tercera razón por qué los cristianos no prosperan. Este le va a gustar. Porque son flojos y no les gusta trabajar. Tercera cosa por cual los cristianos no prosperan, porque son flojos y no les gusta trabajar. Llegan media hora tarde a su trabajo y salen 20 minutos antes. ¿Sí o no? ¿Conocen ese tipo de gente? ¿Saben por qué los conozco? Porque en la iglesia hacen lo mismo. ¿O no? Porque como tú vives en el mundo natural, vives también en el mundo espiritual. Es un reflejo de lo que tú vives. Llegas tarde a la iglesia y eres el primero en irte. En tu trabajo es igual. Y encima trabajas mal. Trabajas mediocremente, negligentemente. Ay, ¿por qué no lo hace el otro, verdad? ¿Por qué no lo haces tú? Si por eso te pagan. Son perezosos. Son vagos. Dios no bendice vagos. Dile que está a tu lado. Dios no bendice vagos. ¿Qué dice la palabra de Dios con relación a eso? El que no trabaje. Perdón. Y tú le ves algunos gorditos ahí, ¿verdad? Dios no bendice a vagos. Dios no bendice a vagos. A haraganes, a holgazanes, Dios no los bendice. Por eso el cristiano no prospera. Escuchen, yo he escuchado a mucha gente, cristianos, en el mundo cristiano, decir, ¿y tú en qué trabajas? No, yo vivo por la fe. Wow, qué lindo suena, ¿verdad? Qué lindo suena. Sí, pero ¿quién trabaja? No, yo no trabajo en nada. Vivo por la fe. Dios me mantiene. Chicos, trabaja. Cuando tengas una iglesia, levante una iglesia y levante discípulos, levante hijos.
Ahí a lo mejor, quizá. ¿Sí o no? Cuando nosotros comenzamos esta casa, nosotros pagamos el alquiler, pagamos todo en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de la gente que venía con una mentalidad religiosa y satánica de que aquí le iban a robar el dinero. ¿Entiendes? ¿O no? Y aquí la gente no diezmaba y ofrendaba las monedas. ¿O no? ¿O miento? ¿O miento? Porque no aprendieron a honrar a Dios. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, Dios te va a honrar a ti. Cuando tú aprendes a honrar a Dios, Dios te honra a ti. Hemos escuchado testimonios de gente que gana poquísimo y el salario le sirve para todo. Porque hay una bendición de Dios sobre esa finanza. Porque la langosta, la oruga, el saltón y el revoltón no se lo come. No se lo come. Porque dice que Él mismo va a reprender. Jehová mismo se levanta a guardar tus finanzas. Cuando aprendiste a honrarlo. ¿Ok? Mentalidad de reino, no mentalidad de flojos. Cuarto, rápido. No tienen inteligencia financiera. Yo hace poco, esta semana estaba hablando con una persona, con un líder. Le estaba diciendo, tengo que dar un curso de mayordomía. Tengo que enseñarles finanzas. No porque yo sea el máster, ni mucho menos. No. Porque yo soy el primero que aprendo. Hace poco he visto un cuadro, un cuadrigrama, que me llamó mucho la atención. Yo estudié economía hasta el tercer año de la facultad. Y a mí me encanta la economía, me encantan los números. Del 100% que tú ganas, escucha, en el mundo, en la iglesia sabemos que son 90. El 10% no es tuyo, en la iglesia. En el mundo, del 100% de lo que tú ganas, 50% tú lo inviertes en gastos fijos. ¿Tú sabías? O deberías invertir 50% en gastos fijos. Alquiler, teléfono, cosas que tú usas. Combustible, exacto, comida, que no puedes obviar, no puedes dejar de comer, salvo que estés en un ayuno, ¿verdad? Pero son gastos fijos, 50%. El 30% lo tienes que invertir en tus gustos. Un teléfono nuevo, una ropita, una cartera, un zapato, sí te da. El 30%. Ocio, viajes, vacaciones. Y el 20% lo tienes que invertir. Tienes que ahorrar. Te paso este dato. El 20% tienes que aprender a ahorrar. Entonces, la gente no es económicamente próspera porque no entendió que hay unos principios de reino que van a venir a bendecirte. Porque mirado de ese punto de vista sería ideal que todo lo que tú ganas tú lo divides. 50% para los gastos, 30% para mis gustos personales, lo que yo necesite, y el 20% lo invierto. 10% de diezmo al Señor, lo primero que yo hago, yo no cuento eso. Sacando el 10%, tú puedes hacer el 100%. Saca el 10%. No, toma. Esto es lo que tengo. De este 100%, 50%, la mitad para pagar los gastos. Tengo el alquiler, el coche, gasolina, lo que sea. 30% para gastos que pueden surgir. ¿Ok? Te puedes comprar una ropa, te puedes comprar lo que sea, un zapatito que te guste. Y el 20% ahórralo, invierte. Pastor, tú no sabes lo que estás diciendo. Pero es que si tú no aprendes eso, nunca vas a ser próspero. ¿Entiendes? Amén. Sexto, terminamos. No, dije 4. Ahora, sexto saboteador de la visión. Sexto saboteador de la visión. Ministros sin genealogías. ¿De qué está hablando? Nehemías, capítulo 7. Ministros o siervos o discípulos sin genealogía. Termino con esto. Nehemías 7, 61 al 64. Genealogía o sin
sin árbol genealógico, sin ADN espiritual. Nehemías 7, 61 al 64 dice: y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Hazar, Kerub, Edón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobía, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, la cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaíta, y se llamó el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogía y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. ¿Qué significa tener genealogía? Es tener ADN. Es tener ADN de la casa. Una de las cosas que me llamó la atención es cuando David derrotó a Goliat. Escucha, esto es poderoso. Cuando David se enfrentó a Goliat y lo derrotó y lo mató y le cortó la cabeza, el rey Saúl no preguntó ¿quién es ese joven? No. ¿Sabes qué preguntó? ¿Hijo de quién es? ¿Hijo de quién es? Porque eso determina tu genealogía. Eso determina tu ADN. ¿Hijo de quién es? En toda la Biblia vas a ver hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Jehová es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Jehová es un Dios de generaciones. Aleluya. De generaciones. Y cuando tú tomas el ADN de esta casa, tú tienes que amar esta casa. Tienes que cuidar esta casa. Tienes que cuidar la visión. Tienes que cuidar a tus líderes. Tienes que honrarlo. Tienes que respetarlo. Tienes que amarlo. Tienes que obedecerles. Porque por algo están puestos ahí. No es por Dios solamente, sino porque los pastores fuimos tocados por el Espíritu Santo para ungir a todo el mundo. ¿Entienden? Qué importante. Qué importante. Cuando tú sabes cuál es tu casa y cuando tú sabes quién es tu padre. Hijo de quién es él. ¿Tú sabes hijo de quién eres? Otro día voy a hablar de paternidad, pero quiero soltarte esto. Si no tienes genealogía, se va a buscar. Y si no hay registros, vas a ser excluido del sacerdocio. ¿Entiendes? Qué importante es tener una genealogía. Qué importante es tener un ADN de tu casa. Qué importante es respetar las autoridades que Dios te dio en esta casa. ¿Amén? Amén. Nos ponemos de pie. Saboteadores de la visión. Digan conmigo, saboteadores de la visión. ¿Quiénes son? A ver, ¿cuántos son? Los negligentes. ¿Qué más? El espíritu de rumor. ¿Qué más? El espíritu de división. ¿Qué más? Las deudas financieras. ¿Qué más? No me confunda. ¿Cuál es el quinto? ¡Rápido! Sí, ¿y el cuarto? Gente con un espíritu equivocado o distinto, diferente. ¿Qué más? ¿Y el sexto? Gente sin genealogía. Wow. Gente sin genealogía. Entonces hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, necesitamos identidad. Amén. Diga conmigo, necesitamos identidad. Necesitamos ser